gracias por este tiempo que tú has preparado para nosotros. Creemos que tú has direccionado esta palabra que estamos compartiendo ya algunos domingos y la has direccionado, Señor, para nuestro crecimiento, nuestra edificación, nuestro desarrollo. Y queremos, Señor, estar disponibles para lo que tú quieres hacer en nosotros, pues necesitamos ser trabajados por ti, necesitamos ser transformados por ti, necesitamos poder crecer progresivamente hasta alcanzar, como nos declara tu palabra fiel y verdadera, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Bueno, continuamos con esta serie de mensajes respecto al poder del perdón. La importancia de poder reconocer en nuestras vidas la necesidad de estar disponibles para ejercer el perdón. Tal como recibimos el perdón, y es lo primero que vimos al iniciar este recorrido a través de la palabra del Señor, lo primero que pudimos recordar y reconocer es que Él trazó un plan para, más allá de nuestra condición, nuestras capacidades, pudiera ser restablecida la relación con Él a través del perdón de nuestros pecados y a través de el recibir a Cristo, ejercer la justicia que debía ser ejercida en la persona de Cristo y librarnos a nosotros de las consecuencias de nuestro pecado. Fuimos perdonados por decisión de Dios antes de que nosotros decidiéramos por Él. Y al ser perdonados desde antes, Él quiere hacernos parte de su plan de salvación y convertirnos en mensajeros y emisarios de ese plan para otros. Parte de esa tarea de embajadores, de emisarios, es poder llevar el mensaje de perdón desde nuestras propias vidas. Y claro, no siempre es fácil, ¿no? Por eso necesitamos a Jesús creciendo en nosotros. También vimos la semana pasada qué es el perdón, qué no es el perdón y algunas confusiones que se producen respecto a esto de perdonar y ser perdonado. Hoy vamos a adentrarnos en algunas cosas que producen la necesidad de ejercer o recibir el perdón. Hebreos capítulo 12, en su versículo 14, sigo utilizando la nueva versión internacional, dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias a Dios, si hemos recibido a Cristo y nos mantenemos aferrados a esa verdad, veremos al Señor. Pero Dios quiere que esta palabra no solo se cumpla para quienes hemos recibido a Cristo y somos salvos una vez Él vuelva por segunda vez, sino que quiere que podamos ver a Cristo cada día de nuestra vida. Y al ver a Cristo, como Moisés cuando se le presentó Dios, luego el resplandor de la gloria de Dios quedaba impregnado en Moisés y cuando lo veían los demás, veían ese reflejo. Si nosotros somos dispuestos en nuestro actuar diario a ser transformados por Él para ver al Señor, al verlo, ese resplandor de su gloria también quedará impregnado en nosotros y otros lo podrán ver. La santidad, el proceso de santificación y de justificación es eso, ¿no? La impartición de Cristo en nuestras vidas y por lo tanto que nos veamos menos nosotros y se vea más Él. Y eso nos va a ayudar también a este propósito, a este llamamiento que se nos hace al iniciar este versículo 14, ¿no? Buscar la paz con todos, no solo los que merecen que estemos en paz, sino que todos. Al buscar la paz con todos, vamos a necesitar esta santificación en nuestra vida, la cual solo es posible cuando podemos ver al Señor. Victoria hablaba al inicio de la intimidad. Ver al Señor es tener intimidad con Él. No lo podemos ver si no estamos con Él. No es ver una película, no es ver una estampita, ¿no? Es verlo a Él.
Y para verlo a Él tenemos que buscar ese tiempo con Él. Hebreos 12, versículos 1 y 3, ahora los primeros versículos de este capítulo, nos dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En este versículo se nos está indicando que hay otros que han seguido el camino de la vida con Cristo y son ejemplo para nosotros, ¿no? Partamos con los ejemplos que ya están contenidos en la Biblia. Pero también a lo largo de la historia del cristianismo, estos cientos de años, estos siglos que han transcurrido en estos 2000 años de la primera venida de Cristo, hay ejemplos de personas que se han dispuesto a ser procesados por Dios, han vivido experiencias difíciles, pero han podido mostrar a Dios en esas experiencias difíciles. Se han despojado del lastre que nos estorba, nuestra propia naturaleza, la cultura, las estrategias del diablo, las mentiras que han entrado en nuestra vida, ¿no? En especial dice el pecado que nos asedia, o sea, las decisiones cada día de decidir por el bien o por el mal. Cuando nos ocurren cosas, porque nos van a ocurrir, estamos en esta vida, ¿no? Y Cristo dijo claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero también dijo claramente que Él venció al mundo. Por lo tanto, en muchas ocasiones vamos a tener que decidir si actuar como los demás, si actuar como actuábamos antes, o si actuar como Dios quiere que actuemos. Esas son las acechanzas del pecado. Obedecer a Dios, o obedecer a nuestro yo, obedecer a la cultura, obedecer lo que el mundo dice, obedecer lo que otros que no tienen a Dios en su vida nos dicen que debiéramos hacer, o hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay que perseverar, nos dice Hebreos 12:1, perseverar en la carrera hacia la meta que Dios nos ha dispuesto. El versículo 2 dice algo clave, ¿no? Antes decíamos poder ver al Señor. Ver al Señor es estar con Él, ¿no? Y al estar con Él, al verlo, incluso cuando no estemos con Él, si hemos tenido tiempos con Él, podremos fijar la mirada en Jesús. Jesús, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Quien dice aquí, por el gozo que esperaba, o sea, mirando la meta y el objetivo del plan de su Padre, y no para Él siquiera, sino que para nosotros, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y producto de eso, ahora está sentado a la diestra de Dios. No se olviden que espiritualmente se nos dice que nosotros ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero es importante que nuestra alma empiece a vivir también lo que nuestro espíritu ya está capacitado para vivir. La posición en la cual ya ha sido puesto debe ser experimentada por nuestra alma, y para eso necesitamos poner la mirada en Jesús. No poner la mirada en los problemas, no poner la mirada en lo que nos hace el otro, no poner la mirada en las circunstancias, no poner la mirada en nosotros mismos, en cómo hemos actuado antes o cómo quisiéramos actuar o cómo pensamos que debiéramos actuar, sino que poner la mirada en Jesús. Y todo lo que coincida con lo que haría Jesús, eso es lo que debemos hacer. Todo lo que coincida con lo que diría Jesús es lo que debemos decir. Y todo lo que coincida con lo que sintió Jesús es lo que debemos sentir. El versículo 3 concluye esta primera parte, la introducción del capítulo 12, diciendo que así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿A quién debemos considerar? Aquel que perseveró ante mucha oposición de muchos que se lo opusieron, Cristo. Cuando nos sintamos cansados, cuando sintamos que ya no podemos seguir, continuar, pensemos que nos cuesta, llevemos nuestros pensamientos a lo que vivió Jesús. Y lo vivió no por sí mismo, no para su beneficio, sino que por nosotros y para nuestro beneficio. Con esto quiero introducir entonces qué cosas son las que pueden producir un germen en nosotros que genere la necesidad de perdonar o ser perdonados. Vamos a ver primero origen y causas externas de la falta
de perdón. Hebreos 12, 14 y 15 vamos a leer, dice, ya lo habíamos leído, ¿no? Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el 15 agrega, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Debemos nosotros asegurarnos de que nuestra condición no sea un lastre, un impedimento para que otros puedan alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo van a ver la gracia de Dios si lo que están experimentando es la desgracia de las relaciones con nosotros? Deben poder ver la gracia de Dios a través de nuestro modo de actuar también, ya que somos hijos de Dios. No somos cualquier persona ya, somos hijos de Dios, hijas de Dios, y debemos mostrar las cualidades de Dios a otros. ¿Cómo van a creer los que no creen si los hijos del Padre muestran un carácter distinto al del Padre? Y distinto no para bien. Para eso debemos evitar que broten en nosotros raíces de amargura que causen dificultad y corrupción a otros. O sea, que sean impedimento para el conocimiento de Dios y finalmente acentúen la corrupción, que es la condición de muerte espiritual en la cual se encuentran por no conocer a Dios. El que está en muerte espiritual conocerá corrupción completa, no solo la corrupción del cuerpo, este cuerpo que está destinado a la corrupción. Nuestro cuerpo también está destinado a morir, pero será reemplazado por un cuerpo para la eternidad. En cambio, quienes mueran sin haber recibido a Dios, sin haber recibido a Cristo, y a través de él llegar al Padre, estarán destinados para la corrupción total, completa. Y nosotros no debemos ser facilitadores de que sigan en esa condición, dificultando que conozcan al verdadero Dios, porque han brotado en nosotros raíces de amargura. Vamos a distinguir entre lo que son errores y ofensas, porque los errores y las ofensas pueden generar esas raíces de amargura. Podrían haber varias clasificaciones. Yo voy a utilizar esta que encontré preparando el tema y me pareció bastante clara y precisa, ¿no? Hay 3 tipos de errores. Los primeros son las faltas menores. Todos cometemos errores. Ninguno de nosotros es perfecto. Cometemos errores. Se nos olvidan cosas, se nos rompe algo, se nos cae algo. Es necesario ser conscientes, como dice aquí, de que vamos a cometer faltas, nosotros y los demás. En esta vida todos nos equivocamos. Hay que ser entonces tolerantes con esos errores. A veces las reacciones respecto a esos errores son extralimitadas. Nos falta misericordia, benignidad. Son errores. Son cosas que todos vamos a cometer. Y creo que todos hemos cometido varios errores en nuestra vida y los vamos a seguir cometiendo. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Esta escala de errores va creciendo, ¿no? Cuando esos errores que son circunstanciales se vuelven costumbres, son ya una cosa frecuente y no hay ninguna intención de evitarlo, ¿no? Especialmente si nos damos cuenta que a otros le resultan difíciles de llevar, ¿no? Y nosotros nos da lo mismo y no hacemos nada por corregirlo, eso puede volverse algo irritante. Entonces aparecen los errores irritantes. A veces se trata de costumbres y de hábitos raros, rasgos de la personalidad o peculiaridades. No sé si a usted le ha tocado, por ejemplo, esas personas que lo invitan a tomar té y los que sorben de la taza, así. Bueno, puede ser una costumbre, puede ser algo sencillo, pero a algunos eso les irrita, ¿no? Debemos también ser sensibles a esas cosas y comprensivos, pero también dispuestos a cambiar. O sea, hay 2 partes en todo esto, ¿no? El que cae en la conducta del error, que a veces se vuelve irritante en un segundo nivel, y el que la percibe y la recibe, ¿no? Debe haber una disposición al cambio
y también debe haber una disposición a la paciencia y a la benignidad. Porque muchas veces quienes cometen esos errores irritantes no son conscientes de que eso es irritante, porque es parte de su personalidad, de sus hábitos o una peculiaridad de la persona. Pueden ser cosas, como decía aquí, el comer ruidosamente, el roncar, cosas sencillas, pero que pueden volverse un gran lastre en las relaciones. ¿Por qué? Porque puede irritar a otros. Un tercer nivel de errores ya son las malas decisiones. Hemos dicho que no somos perfectos. Todos hemos tomado malas decisiones y probablemente los que nos resta de vida tomaremos otras malas decisiones. Pero el problema se da cuando repetidamente tomamos malas decisiones y esas malas decisiones se constituyen en errores serios, incluso que llegan a ser ofensas. Por ejemplo, administrar mal las finanzas. Yo puedo equivocarme con una decisión sobre cómo invertir el dinero, pero cuando constantemente tomo malas decisiones, eso tiene consecuencias. O por ejemplo, no enfrentar decisiones. Decir que sí a alguien y no tengo la intención de hacerlo, pero siempre evito decirle que no quiero, que no puedo, que no me parece. Siempre digo que sí, pero finalmente no lo hago y entonces rompo la confianza. Hay muchas maneras de tomar malas decisiones que se sostienen en el tiempo y pueden afectar seriamente la relación con otros. Luego ya entramos al nivel de las ofensas. Los errores que se van incrementando, se van sumando unos con otros, persisten en el tiempo, no nos ocupamos de resolverlos, pueden constituirse ya en ofensas. El primer nivel de las ofensas son las desatenciones. Los errores reiterados, lo dijimos antes, pero ahora ya en cosas serias, como malas decisiones o situaciones que irritan al otro, y yo sé que lo irritan y no hago nada por resolverlas, pueden constituirse en ofensas, cuando eso es importante para el otro. Y aquí es fundamental no determinar que algo es importante según mi propio criterio, porque algo que para mí quizás no es importante, para el otro sí lo es. Y debemos reconocer que eso afecta al otro. A veces nosotros no hacemos nada por cambiar algo porque pensamos que realmente lo que el otro considera importante no lo es. Y nos centramos entonces en nosotros mismos y no en el otro. Recuerden que Hebreos nos hablaba del otro. El foco está en el otro, en ser de ayuda, no ser de tropiezo, en llevar al otro a la gracia de Dios y al desarrollo de las características de nuestro Padre en nosotros y en el otro, cuando ya conoce a Dios. Podemos dañar nuestras relaciones cuando no prestamos atención a esas cosas que molestan al otro y que finalmente pueden terminar ofendiéndolo. Claro, porque el otro va a pensar, no le importa a esta persona, no hace nada por modificar lo que a mí me desagrada, me incomoda. Yo no tengo ningún valor para esta persona, ¿no? Realmente no soy de importancia como para que se ocupe de lo que me está afectando. Entonces, esos errores allí ya se convierten en una ofensa hacia el otro. Un segundo nivel de ofensa mucho más claro son las palabras y las acciones ofensivas. Gritar, criticar ásperamente, humillar a la otra persona, violentarla psicológica o físicamente, pueden ser reacciones fuera de control. Aquí estamos hablando primeramente de palabras o acciones ofensivas que quizás yo no las hice con intención, solo perdí el control. No fui capaz de mantener el dominio propio y daño a la otra persona. Ahora, cuando las palabras y acciones ofensivas se vuelven una costumbre, ya eso adquiere un grado mayor de daño, ¿no? Es peor aún. Y puede dañar seriamente las relaciones. Una ofensa que en palabra o en acción por una pérdida de control daña las relaciones. Pero si es una pérdida de control circunstancial y yo la reparo, bueno, puedo reparar la relación. Pero cuando ya no es algo que es una pérdida de control, sino que es una manera de reaccionar, una manera de actuar,
las relaciones pueden verse dañadas muy seriamente. Y la verdad es que en términos de capacidad humana es muy difícil restablecerlas. Vamos a necesitar la obra de Dios en medio de esas circunstancias donde las relaciones han sido seriamente dañadas. El último nivel de las ofensas ya son los daños serios o pecados graves. Entre las ofensas graves están incluidas, por ejemplo, pueden haber muchas más, ¿no? La Biblia relata varias, vamos a ver algunos versículos más adelante. El adulterio, las adicciones, el abandono, el abuso sexual, físico, emocional, etc. Estas ofensas dañan la misma base de las relaciones porque violan la confianza, violan los límites, violan la intimidad emocional, física, mental, violan la relación espiritual, violentan a la persona misma. Ya no se refieren a un acto, un hecho o una palabra, sino que dañan a la persona directa y profundamente. Cualquiera de estos niveles de errores u ofensas indudablemente van a generar raíces de amargura, muchas veces en ambas partes, y van a requerir de ejercer el perdón. El Salmo 19, versículos 12 al 14, nos dice algo respecto de los errores. Dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? David reconoce delante de Dios que muchas veces él no era consciente de sus errores. Inmediatamente exclama, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Necesitamos, si no estamos dispuestos a recibir la opinión, el consejo benigno de los demás respecto a nuestros errores, que es algo a lo que deberíamos aspirar, pero por madurez probablemente no es lo primero que vamos a hacer, recibir de los demás indicación de nuestros errores. Necesitamos urgentemente disponernos a que Dios nos muestre nuestros errores y poder enfrentarlos pidiendo perdón delante de Dios y luego a la persona a la cual hemos dañado, herido o afectado. Si recuerdan, en varias oportunidades hemos mencionado un esquema que es la ventana de Johanny, que habla de lo que yo conozco de mí mismo y los demás conocen también. Luego está lo que yo no conozco de mí, pero los demás sí. Y ahí entonces yo necesito poder estar disponible a que los demás me puedan hacer ver esas cosas que debo mejorar o cambiar de mí. Debo aplacar mi orgullo y estar disponible a recibir ese consejo, esa opinión, esa ayuda de los demás. Pero también está el área en que las cosas que yo sí conozco y los demás no. Y a veces yo sé alguna de mis debilidades y los demás no las conocen, pero son afectados por mi modo de actuar. Ellos no conocen la razón de mi modo de actuar, pero yo sí la conozco. Y ahí necesito pedir ayuda. Es bueno que reciba ayuda de otros, especialmente en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. En personas con las cuales yo pueda tener confianza de que lo van a enfocar desde la perspectiva que Dios quiere que lo enfoquemos, esa ayuda, ese pedir ayuda. Pero indudablemente también necesito de Dios para trabajar esas cosas que yo sé que están en mí y los demás no conocen. Pero hay un área en la cual ni yo ni los demás conocen. Y ahí solo Dios puede obrar en mí. Necesitamos disponernos entonces primeramente a que Dios trabaje en nuestra vida. Ahora, cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, también lo hace a través de otros. Y entonces yo tengo que ver en esos otros la mano amorosa de Dios obrando en mi vida. Y muchas veces no va a ser agradable, no va a ser grato, pero es Dios, un Padre amoroso, corrigiendo nuestros caminos con la ayuda de otros que sí están en sus caminos. Porque Dios no nos va a corregir a través de un incrédulo. Bueno, quizás nos confronte a través de un incrédulo en alguna oportunidad, pero Él nos va a corregir y nos va a enviar personas que nos acompañen en este proceso
con otros creyentes. Libra, dice, además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. O sea, David está reconociendo que a veces él hace cosas sin darse cuenta. Y entonces él pide perdón por eso. Ya está pidiendo ayuda. Luego le pide a Dios que lo libre de hacer cosas que él sabe que no debe hacer. Y le pide que no le permitan a esos pecados dominar su carácter, dominar sus reacciones. ¿Para qué? Para estar libre de culpa y de aumentar su pecado. Por último, le pide que sus pensamientos y sus palabras sean aceptables delante de Dios. Él pide al Señor que su modo de actuar, que es un reflejo de su modo de pensar y de sentir, agregaría, sean aceptables delante de Dios. En el fondo le está pidiendo, sé tú el filtro de mis actos, sé tú el filtro de mis pensamientos, sé tú el fundamento de mi modo de actuar. Roca mía, le dice, sobre él que esté parado el carácter a través del cual va a reaccionar. Y en lo que debe ser modificado, que sea redimido por Dios. Cristo vino a redimir nuestra vida, no solo en el acto fundamental de recibirlo y que somos sacados del reino de la desobediencia, entramos al reino de nuestro Padre, sino que también cada vez que Él va transformando en mí, va redimiendo mi vida. Cada aspecto que convierte del antiguo modo de ser al nuevo modo de ser es regenerado por Dios, somos redimidos y somos constantemente redimidos si nos dejamos trabajar por Dios. Él puede obrar en nuestros errores, si lo dejamos obrar en nuestros errores. Y muchas veces, no nos olvidemos de esto, Él lo va a hacer también a través de personas del reino, ¿no? Otros hijos, otras hijas de Dios. Otro aspecto que puede generar raíces de amargura es la tosquedad y la descortesía. Y yo creo que lamentablemente eso es algo que vivimos todos los días varias veces. Nuestra sociedad se caracteriza por ser descortés, por ser tosca, por tener reacciones agrias, reacciones rudas, de poca consideración los unos por los otros. Así es que esto es algo en lo cual vamos a ser confrontados constantemente. Al subirnos a una movilización colectiva, al entrar a una tienda, al ir al banco. En las relaciones familiares también muchas veces somos poco corteses. Hay tosquedad muchas veces en nuestras reacciones. Proverbios 8:1 dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La verdad es que nosotros no somos sabios en nuestra naturaleza humana. Nosotros no conocemos las respuestas más adecuadas. Debemos sumergirnos en la sabiduría de Dios y buscar las respuestas de Dios que están primeramente en su palabra y tener la guía de Él a través del Espíritu Santo en el día a día. Dice, la sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro. Obviamente cuando dice la sabiduría del hombre, está diciendo la sabiduría del hombre que busca sabiduría en Dios, que busca sabiduría en su palabra, en el ejemplo de Cristo. Y conocemos entonces cómo Dios quiere que nos comportemos, pensemos, hablemos, sintamos, ¿no? Seamos. Y cuando nuestro rostro resplandece, nos hemos expuesto a la verdad, la luz de Dios ha sido mostrada a nosotros y queda plasmada en nuestro rostro, se ablandan nuestras facciones. Ya no somos toscos, ya no somos descorteses, porque hemos estado expuestos a la sabiduría de Dios. Por eso es importante exponerse a la sabiduría de Dios, exponerse a la palabra de Dios, exponerse a un tiempo con Dios, porque esa es la única manera de que nuestro semblante refleje más su semblante, que nuestra manera de hablar y de comportarnos sea considerada con los demás, sea benigna y no sea tosca. En un mundo que es descortés y es tosco, por lo tanto,
nuestro modo de actuar va a contrastar con el de los demás. Y no vamos a reaccionar a cómo actúan los demás, porque nosotros tendemos a reaccionar a cómo actúan los demás. Si nos exponemos poco al rostro de Dios, a la intimidad con Dios, a la sabiduría de Dios, vamos a estar más expuestos a la tosquedad y la descortesía del mundo, al espíritu de rebeldía, y vamos a reaccionar acorde a ello. En la Reina Valera, este mismo versículo dice: cuando el rostro está iluminado, cuando el rostro resplandece, la tosquedad de su semblante se mudará. La sabiduría de Dios cambia nuestro semblante, cambia nuestras actitudes. Otra situación que puede generar falta de perdón o necesidad de perdonar o ser perdonado es el trato injusto. Y creo que está de más decir de que en esta sociedad que vivimos, Chile lo ha vivido de manera dramática en los últimos tiempos, las posibilidades de ser tratados injustamente son muchísimas. Por lo tanto, es importante que estemos preparados para reaccionar ante el trato injusto. Y no demandando justicia, vociferando y reclamando, sino que siguiendo la sabiduría de Dios. Porque si no, eso genera en nosotros raíces de amargura y dificulta el perdón, dificulta que seamos una imagen de nuestro Padre para los demás, que seamos una carta abierta para los demás, invitándoles a reconciliarse con Dios. 1 Pedro 2, versículos 19 al 21 nos dice algo respecto a esto del trato injusto. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pedro, aquel de carácter explosivo, de carácter temperamental, ahora en esta carta reconoce que es digno de elogiar que al sentirnos responsables delante de Dios por lo que Él hizo por nosotros, especialmente a través de su Hijo, cómo Cristo soportó penalidades no para su beneficio, sino que para nuestro beneficio, al sentirnos responsables de eso, actuemos siendo benignos y cumpliendo el carácter que Dios quiere que tengamos cuando seamos tratados injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Se pregunta. Claro, cuando hacemos el mal, cuando hacemos algo incorrecto, es muy probable que seamos maltratados, a menos que nos encontremos con un cristiano maduro y que nosotros le vamos a hacer mal y él no nos va a maltratar. Pero lo más normal es de que si hacemos algo malo, recibamos algo malo. Dice, no tiene ningún mérito soportar que nos traten mal cuando nosotros hicimos algo malo. Por eso, entendamos claramente que sí tiene mérito soportar que nos hagan algo malo cuando nosotros hemos hecho el bien. Eso merece elogio delante de Dios. Eso sí tiene mérito. Somos llamados a crecer en la estatura de nuestra conducta, a ese nivel de mérito. Para esto, dice, fuimos llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Cómo van a conocer a Cristo si no lo ven en nosotros? Si hablamos un evangelio que dice una cosa y actuamos otra. Le decimos que busquen una cosa en Dios y nosotros le ofrecemos otra. A ese estándar de carácter y de actitud, de trato, somos llamados. Incluso cuando somos tratados injustamente, o especialmente cuando somos tratados injustamente, para romper los esquemas mentales, las ataduras del otro, y mostrar la verdad, y mostrar la vida plena y abundante a la que hemos sido llamados. Un tercer aspecto que puede producir raíces de amargura en la vida de cualquier persona y que es un desafío para nosotros como cristianos es el orgullo herido. Bueno, hemos hablado mucho del yo varios domingos. Creo que con esto lo vamos a complementar solamente. Hay cosas que hieren nuestro orgullo.
¿Cómo reaccionar ante eso? Perdonando, perdonando. Proverbios 11:2 y 1 Corintios 1, 28, 29 nos dicen algo sobre esto del orgullo herido como raíz de amargura. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. No somos llamados a ser orgullosos, porque un sentido fuerte de orgullo va a tenernos a las puertas de sentir ser heridos en ese orgullo, ser menospreciados, eso vendría a ser el oprobio, ¿no? Ser maltratados. En cambio, si somos humildes y nos sujetamos a Dios, actuaremos con sabiduría cuando seamos pasados a llevar o maltratados, porque nuestro orgullo no depende de la actitud de los demás. Orgullo en el sentido de saber quiénes somos. Si hemos de estar orgullosos de algo, será de Cristo en nosotros, de ser hijos de Dios y de actuar como es debido al ser hijos de Dios. 1 Corintios 28, 29 agrega, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, yo, y lo que no es nada, para anular lo que es algo, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. No es que seamos mejores que los demás, no hay ni uno que sea bueno, es que Dios nos hace mejores. Él, a través de Cristo, nos transforma. No es que yo sea mejor, es que Cristo en mí es lo mejor. Y eso es lo que se tiene que ver, Cristo en mí, no yo, no lo que quede de mí. Dios escogió lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que cree que es algo. Y esto para que nadie delante de él pueda sentirse más que otro. Todos somos iguales. Otra cuestión que ya vimos de algún modo cuando vimos las ofensas, que puede producir raíces de amargura, son los insultos. Nuevamente Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, nos da luz sobre cómo enfrentar esto, bajo qué fundamento. Aquí lo que estamos poniendo es traer luz en la palabra de Dios frente a aspectos de las circunstancias de la vida que producen raíces de amargura si los enfrentamos en nuestra opinión, en nuestro sentir, en nuestro carácter, y no desde la verdad de la palabra de Dios. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Este es Jesús, particularmente Jesús llevando la cruz y siendo crucificado. No solo tenía que soportar el peso de la cruz, sino también los latigazos y las palabras de ofensas, el desprecio, la mentira. Y lo mismo estando crucificado. Pero él no replicó con insultos ni amenazas, sino que entregó a Dios la justicia. Es más, si recuerdan, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Otro aspecto que nos puede generar raíces de amargura son las críticas. Y en general, cuando decimos crítica, pensamos en algo malo, alguien que nos quiere hacer daño. Pero la crítica es una opinión respecto a aspectos que hay que modificar. Ser crítico es ser analítico, ¿no? Y poder buscar cosas que pueden hacerse mejor, reconocer errores. Y sabemos que todos cometemos errores, por tanto necesitamos tener personas que nos puedan ayudar siendo críticos en un sentido afable y amigable. Proverbios 15, 4 y 5 y 27, 5 y 6 nos dice algo sobre esto. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Necesitamos personas que nos puedan decir cuando nos equivocamos, que lo hagan en amor, que lo hagan en amistad. Las necesitamos porque nos vamos a equivocar. No necesitamos personas que nos digan las cosas para acicatearnos el error, para meter el dedo en la llaga, porque no van a ser de ayuda. Debemos buscar buenos
buenas, consejeros, consejeras. El necio desdeña la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Las críticas, como una manera de hacernos ver el error, son para corrección con el amor del Padre. Lo puede hacer Dios mismo directamente, pero la mayor parte de las veces lo hace a través de alguien. Lo hace a través de alguien. Y debemos ser capaces de recibir esa corrección. Y de ser prudentes y tomar el consejo para corrección. Proverbios 27:5 dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el amigo que besa. Perdón, que el enemigo que besa. Claro, a veces nos sentimos heridos por algo que nos dice un amigo, pero es porque nuestro ego está muy vivo, porque nuestra carne está muy viva, porque nos cuesta recibir opiniones que hablen de errores, de debilidades nuestras. Pero cuando vienen de un amigo debemos reconocer que tienen una buena intención. En cambio, hay personas que no son nuestros amigos y que se comportan amables, afables, ¿no? Y en el primer momento nos traicionan. Por eso la crítica es algo que debiera tener lugar en nuestra vida. Debiéramos tener personas que tengan, que les entreguemos la capacidad de hacernos ver nuestros errores para poder crecer. Y que lo hagamos con madurez, con prudencia. Otra situación que puede generar raíces de amargura son los desacuerdos. 1 Corintios 1:10 nos dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Yo creo que todos vamos a estar expuestos varias veces a desacuerdos. Lo importante es cuánto tiempo vamos a estar dispuestos a seguir en el desacuerdo y cuánto nos vamos a disponer a llegar a acuerdo y a someternos y buscar acuerdos. Esto es tan fuerte que Pablo le pide a los miembros de la iglesia de Corinto suplicándoles, les suplico, hermanos, y lo pide en el nombre de Jesús. Es algo que va a estar presente porque ha estado presente, es parte de la naturaleza caída, la dificultad de estar en acuerdo con otros. Que vivamos en armonía y que no haya divisiones. Es algo sobre lo cual debemos estar atentos y ser intencionales. Somos llamados a construir acuerdos, no desacuerdos. La versión de la Biblia de las Américas nos dice respecto a este versículo que todos os pongáis de acuerdo. En la versión internacional dice que todos vivan en armonía y que no haya divisiones. Eso también es sinónimo de ponerse de acuerdo. Otra situación que puede generar raíces de amargura claramente son los pecados y daños serios. Pero Dios nos puede capacitar aún recibiendo daños muy fuertes que producen mucho dolor y que podrían producir raíces muy profundas, gruesas y fuertes de amargura, ser capaces de perdonar y traer bendición sobre nuestra familia y sobre muchos más. El ejemplo más poderoso en la Biblia de eso es la vida de José. Génesis 50, 19, 21 nos muestra la culminación de esa vida de daños serios ejercidos por personas cercanas, sus hermanos, por personas en las cuales él depositó confianza y depositaron confianza en él, la esposa de Potifar y otros. Daños realmente que le causaron dolor y sufrimiento en su vida. ¿Y cómo actuó él? Por la gracia de Dios. Finalmente, cuando muere el padre de José y sus hermanos, y los hermanos piensan que ahora José va a desatar su rabia por todo lo que le hicieron, él les responde, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Dios es el único que puede juzgar los actos de los demás. Es el único que tiene derecho a ejercer justicia. Y agrega, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. No solo pensaron, lo hicieron, ¿no?
pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Aún en los daños serios, en los pecados fuertes cometidos contra nosotros, Dios nos puede capacitar para salvar vida de mucha gente. Lo que comenzamos viendo, no ser nosotros tropiezo y dificultad para que otros vean la gracia y reciban la gracia de Dios y sean traídos a salvación. Pero para eso se necesita un corazón en la mano, un corazón a la vista de Dios, dispuesto a ser transformado para reconfortar a otros. En Lucas 23, versículo 34, la primera parte dice: Cristo, Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese sí era un daño serio el que le estaba sufriendo. Muchas cosas fuertes tuvo que vivir. Eran tan fuertes que cuando estaba orando antes de ser apresado, le pidió al Padre: si puedes evitarme este trago amargo, evítalo, pero que se haga tu voluntad. Aún en las cosas más difíciles que tengamos que vivir, Dios nos puede capacitar, si nos disponemos a ello, a no dar lugar a las raíces de amargura, a arrancarlas, a secarlas y a tener un corazón sanado por Dios, dispuesto a perdonar, porque fuimos perdonados. Esas son algunas causas, orígenes externos de la falta de perdón, que producen raíces de amargura. Pero la verdad es que todas esas causas externas van a producir daño en nosotros y van a generar raíces de amargura y van a dificultar el perdón si le hemos dado lugar al origen y las causas internas. Porque es más importante lo que ocurre dentro de mí, de ti, que lo que ocurre fuera. Porque si dentro ya estamos siendo transformados, vamos a poder manifestarlo afuera. Si pensamos actuar desde afuera hacia adentro, ese proceso de cambio no da fruto. El proceso de cambio que da fruto es el desde dentro hacia afuera. Por eso las puse segundo, pero en realidad van primero. El origen y causas internas de la falta de perdón por haber dejado surgir raíces de amargura en nuestro ser. Proverbios 16, 32 y 25, 28 nos dicen: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. 25, 28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Nuestro carácter natural es indómito. Es como un caballo salvaje sin rienda. Reacciona cada vez que se siente herido por las raíces de amargura que las experiencias nos generaron. Así llegamos a nuestro Padre. Así llegamos cuando recibimos a Cristo. Por eso todos necesitamos, en alguna medida menor o mayor, adquirir dominio propio, ser sanados en nuestra alma, lograr ser pacientes, primero con nuestra propia impaciencia, ponerle riendas a nuestra propia impaciencia, a nuestro carácter indómito que reacciona automáticamente. Para eso necesitamos a Dios obrando en nuestra vida. Efesios 4, versículos 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El versículo 31, la condición de naturaleza caída. El versículo 32, la condición de naturaleza redimida. La vida en rebelión bajo el reino del Dios de este mundo, el que desobedeció, el que vino a mentir, a robar y a matar. Versículo 31. La vida
transformada, la vida plena y abundante, la que recibimos junto con Cristo. El versículo 32. ¿En qué punto estoy? ¿En qué punto estás? En ese camino por el desierto, como el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida. ¿En qué punto estás entre este versículo 31 y el 32? ¿En qué punto estoy yo entre este versículo 31 y el 32? Mientras más cercano estemos de uno o del otro, más será nuestra condición, como no debe ser o como debe ser. Esas son causas internas, origen de raíces de amargura. Y partamos reconociendo que todos tenemos raíces de amargura que deben ser sanadas. Romanos 3, versículos 10 al 14 nos dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Esta es la condición de la cual Dios nos libró. Todos éramos así, se nos notara o no, antes de recibir a Cristo. Espiritualmente ya no somos así, somos hijos, hijas, buscando de Él, de ser como Él, de ser transformados por el Espíritu Santo, a la forma y a la figura, al ser de Cristo. Pero es un proceso. 1 Corintios 13, versículos 4 al 7 dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el estándar al que somos llamados. ¿Cuánto de esto tenemos? Es para regocijarnos y enorgullecernos en Dios, porque Él es el que produce esto en nosotros. ¿Cuánto de esto nos falta? No es para amargarnos, no es para deprimirnos, es para desafiarnos, es para perseverar, para persistir, para disponernos al trabajo de Dios en nosotros, para arrancar raíces de amargura por la falta de alguna de estas características del amor que Dios quiere que recibamos, porque lo recibimos y lo recibimos en Cristo completo, pero muchas veces no lo vivimos en el día a día así. O sea, primeramente que podamos vivir este amor que ya recibimos. Dios no es rudo con nosotros, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad que cometemos, no se regocija más que en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No se jacta, no es orgulloso. Llegó de la forma más humilde a servirnos a través de Cristo. Él ya lo hizo, ya nos lo dio y cree firmemente que puede hacer que nosotros seamos así también, si nos disponemos a ello. Mateo 7, versículos 15 al 17 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Tú eres árbol bueno porque recibiste a Cristo, pero en el carácter viejo que a veces sigue vivo en nosotros, pareciera para los demás que yo soy un árbol malo, porque el fruto que reciben de mí es un fruto malo. Pero yo debo afirmarme en que ya no soy ese árbol malo, que mis raíces están firmemente plantadas en la roca firme de Jesucristo, que como buen árbol bien plantado, aguas siempre lo riegan y son aguas de bendición para dar frutos buenos. Pero a lo largo de nuestra vida, muchos falsos profetas nos hicieron creer cosas que no eran verdad y que deben ser reveladas a nosotros, sacadas a la luz para ser transformadas en el amor de Dios. Ese es el proceso de sanidad y transformación al cual somos llamados.
Algunos de ustedes han seguido el proceso de la plomada y allí conocieron cuáles son algunos de estos falsos profetas. Los voy a mencionar solamente, no es la idea de desarrollar ese tema. Y quiero ser muy claro, cuando aparezcan los nombres quizás nos vamos a sentir ofendidos porque algunos lo somos. Por ejemplo, los primeros falsos profetas, los padres. Pero no es que todo padre sea en todos los aspectos un falso profeta. Es que nadie nos enseñó a ser padres y cometimos errores con nuestros hijos. Y esos errores probablemente implantaron mentiras en sus vidas. Hoy debemos reconocerlo y cortarlo y llevar a nuestros hijos a romper con esas mentiras, pero también hacerlo respecto de nuestros propios padres. Otros falsos profetas son los profesores, más aún si no son cristianos, o si son cristianos pero separan su fe del ejercicio de enseñarnos. Se nos enseña lo del mundo, no la verdad de Dios. Otros falsos profetas muchas veces son los amigos, que nos llevan por caminos que no son los mejores, o los medios de comunicación que nos muestran la realidad de todos, los deseos de todos, la búsqueda de la sociedad sin Dios. Muchas veces las iglesias y líderes que no están firmemente plantados en Cristo nos llevan por caminos de error. La misma Biblia nos habla de cuánto habrá falsos profetas que hablarán desde la propia Biblia tratando de vendernos y enseñarnos mentiras. El gobierno, cuando no está sujeto a Dios. El corazón es un falso profeta cuando clama por sus deseos y no se sujeta a la voluntad de Dios. Y por cierto, el que lidera toda la falsa profecía, Satanás, tratando de hacernos caer con mentiras. ¿Qué es lo que edifican estos falsos profetas? Muros de rechazo y de rebelión. Si cualquiera de estos ladrillos está presente en tu vida, genera raíces de amargura que dificultan perdonar y ser perdonados. Dificultan vivir la vida plena y abundante. Hay muchas causas internas, porque estos ladrillos son internos. Es como edificamos nuestra vida antes de recibir verdaderamente a Dios en nuestra vida. Pero Dios quiere sacar estos ladrillos y poner ladrillos de verdad. Estas son posibles causas y orígenes de raíces de amargura que dificultan perdonar. Son mentiras y ya sabemos de quién viene la mentira, del que vino a mentir, a robar y a matar. Y él pretende ejercer a una autoridad en mi vida y en tu vida a través de estas mentiras que nos dificultan vivir el poder que Dios nos ha dado, entre otras cosas, tantas herramientas y armas poderosas de Dios. En este tiempo estamos hablando de una de las más poderosas y de las más difíciles de ejercer para nosotros, el perdón. Un carácter transformado es un carácter capaz de perdonar. Santiago 3:2 dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su ser. No somos así, pero vamos camino a eso. Efesios 4:30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ahora que sabemos que hay causas internas de estas raíces de amargura, si no nos disponemos a ser transformados, de algún modo estamos agraviando al Espíritu Santo, que está allí, puesto, dispuesto para producir precisamente esa transformación en nosotros. Es como decirle, te conozco pero te ignoro. Sé quién eres pero no entres aquí. Eso es agraviarlo. El Espíritu Santo es el que va a transformar nuestras vidas. Efesios 4:1-6 dice Pablo, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego. Nuevamente Pablo ruega que vivan de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Ya no es la iglesia de Corinto, es la iglesia de Éfeso. La iglesia necesita a alguien que nos recuerde que necesitamos crecer en estas cosas. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Vivir esta verdad nos capacita para vivir en el poder del perdón. Volvemos a Hebreos 12. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, las raíces de amargura, que producen falta de perdón. En especial el pecado que nos asedia, la tentación de tomar malas decisiones. No voy a perdonar hoy, voy a perdonar mañana. Somos llamados a perdonar hoy. No corramos la carrera inadecuada, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y lo hizo por nosotros. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideremos a aquel que perseveró frente a tanta oposición, Cristo, por parte de los pecadores, nosotros mismos, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. 1 Corintios 10:13 nos dice y nos recuerda que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. La falta de perdón y las raíces de amargura son características del ser humano, lo podemos ver a lo largo de la historia, se los dice un historiador. Es lo más frecuente. Lo menos frecuente son aquellos hijos e hijas de Dios. Menos frecuente en la larga extensión de la historia de la humanidad, pero cada vez más frecuente por la completación del plan de Dios. A pesar de esa resistencia del mundo, cada vez más hijos e hijas de Dios se manifiestan, porque Dios es fiel y no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. Sino que más bien cuando seamos tentados a tomar malas decisiones, en este caso, no ejercer el poder del perdón, que duele, que cuesta, claro que duele y que cuesta, ya lo vimos, ¿no? Pero cuánta bendición viene cuando damos ese paso. Él nos dará también una salida para que podamos resistir la tentación de no ejercer su voluntad y perdonar. 2 Corintios 12:9 nos dice, basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Yo no puedo, en mis fuerzas no puedo hacer muchas cosas, particularmente perdonar. Pero le pido a Dios que Él ejerza su poder en mí para poder vivir el poderoso camino del perdón. Perdona, porque fuiste perdonado. Gracias, papá, te damos. Yo pido que tú puedas obrar en cada uno de nosotros para reconocer esas raíces de amargura que las experiencias de la vida hicieron germinar en nosotros. Que podamos arrancarlas con tu ayuda, con la acción del Espíritu Santo, teniendo la mirada puesta en Jesús y creciendo en Él, el modelo de la estatura perfecta. Bendecimos a cada uno de los miembros de Casa Iglesia, a cada uno de los hogares, y declaramos, Señor, tu perfecta y agradable voluntad de derramar el perdón entre unos y otros, en las familias de Casa Iglesia, entre unos y otros, en las generaciones más allá de quienes se congregan en Casa Iglesia, en las mismas familias, Señor, entre unos y otros, y aún más allá de Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén.